Buenos días, profesor. Buenos días, Daniela. Vamos a dar inicio a la clase. ¿Me confirmas, Daniela? ¿Puedes visualizar la pantalla? Sí, Ok. Como puedes ver, el tema de esta clase son los personajes. El texto nos indica que un personaje es un ser que puede ser humano, animal, sobrenatural o de cualquier otro tipo, que interviene en una obra artística, ya sea de teatro, cine, un libro, entre otros. Entre ellos existen personajes principales, que son los protagonistas, generalmente también personajes circulares, multifacéticos y carismáticos, y quienes cumplen roles complementarios llamados personajes secundarios, que son más simples o lineales. En las obras unitarias existen un solo personaje o protagonista. Cuando los personajes son creados de forma literaria, existen en el papel o en el soporte virtual utilizado, pero en el caso de representaciones teatrales se necesitan actores. Lo mismo que en la cinematografía, o sea, en las películas, salvo que se trate de dibujos animados. El personaje tiene la capacidad de actuar en un conflicto de una forma principal o, por el contrario, secundaria, aportando ideas que resuelvan el mismo. Se sitúan tanto en un mundo irreal como realista, estando al mismo tiempo sujetos a las decisiones que son los procesos cognitivos de elección obligatoria. Existe una clara diferencia entre los personajes y las personas, ya que las personas pertenecen al mundo real y el personaje es solo de ficción. Palabras sobre papel que sugieren imágenes mentales según el criterio de la literaria. Puedes ver en la visualización, aquí tenemos un personaje que es Schwer. Eh, Daniela, ¿conoces a Schwer? sí. Ok. Entonces también tenemos varios tipos de personajes según su importancia en la trama. Tenemos, como te he dicho antes, los personajes principales que vienen a ser los protagonistas. Son aquellos en los que se centra la trama, y es el personaje principal de una obra escrita, ya sea teatral, película o histórica. Por ejemplo, en la pintura de la Última Cena de Leonardo da Vinci, el personaje central de la obra es Jesús de Nazaret, quien es el foco de la atención en dicha obra pictórica. También tenemos lo que son los personajes secundarios. Daniela, por favor, léeme qué son los personajes secundarios. Su importancia en una trama es menor que la de los protagonistas. Sin embargo, en diversos momentos toma revelación sus acciones, dichos interacciones, ayudando a la concesión de la trama y su desarrollo. Su entrada o salida de la trama, así como sus acciones de completan las de los personajes principales. Ok, entonces los personajes secundarios son como un tipo que complementa al protagonista. ¿Me puedes dar un ejemplo de un personaje secundario de alguna película o obra? Caperucita Roja. Caperucita es la protagonista porque la historia se basa en Caperucita. Por ejemplo, mira, en la película de Shrek, en el texto nos indica que Shrek y Burro son los personajes principales de la película animada, pero lo que son las princesas vienen a ser los personajes secundarios de la película.
También tenemos entre los tipos de personajes a los personajes incidentales o episódicos. Son aquellos que suelen aparecer en la trama para un fin específico y solo de manera incidental, es decir, para una o pocas ocasiones, ya sea para realizar una intervención breve, resaltar u observar una situación, hacer una pregunta, realizar observaciones e incluso simplemente para comentar una situación en particular. Por ejemplo, como está en la película, te digo, de Shrek, el hombre de galleta. Ok, eso es todo con respecto al tema del personaje. Daniela, dime, ¿qué es un personaje? El personaje se basa de una historia, cuento o película. Ok, ¿cuántos tipos de personajes existen, Daniela? Muchos, Eh, como Caperucita Roja, el cuento de los hermanos Grece, el cuento de los feroz y los cerditos y otros cuentos más. ok, ahora, según la importancia en su trama, ¿cuántos tipos de personajes hay? Daniela, Muchos. no, según el tipo de personaje en la importancia de la trama. Hay tres tipos, Daniela. Los personajes principales que vienen a ser los protagónicos, los personajes secundarios que complementan al personaje principal y por último los personajes incidentales o episódicos que solo aparecen en escenas específicas para comentar o argumentar sobre una observación o una situación en particular. Ok, Daniela, ya habiéndote dicho esto, dime cuántos tipos de personajes según la importancia en la trama hay. Personaje secundario, personaje principal y, y personajes incidentales. Ok, correcto. Hay tres tipos, como mencionas, los personajes principales, los personajes secundarios y por último los incidentales. Ok, Daniela, ¿tienes alguna duda con respecto al tema de los personajes? No, Listo. Entonces vamos a visualizar un video de este personaje y su forma de actuar en la trama. Ok, como puedes visualizar, estamos en la plataforma, vamos a la tarea en clase. La tarea en clase consta de responder las siguientes preguntas. Define con tus propias palabras qué es personaje, o sea, qué es un personaje. ¿Qué son personajes principales o protagonistas? Y por último, ¿cuáles son los tipos de personajes según su importancia en la trama?
y escriba sobre uno de ellos. ¿Alguna pregunta con respecto a la actividad en clase, Daniela? No, Listo. Entonces, si puedes desarrollarla, sí, listo. Pasamos a la siguiente actividad. Para la tarea en casa consta de dibujar una escena donde se visualice los personajes de la película favorita que deseas. Puede ser de Disney, Pixar, etcétera. ¿Tienes algún inconveniente con esta actividad? no, ¿Si puedes desarrollarla? ¿Me confirmas, Daniela, si puedes desarrollar la actividad? Daniela, ¿estás conectada? sí, profesor. Listo, me confirma. Si puedes desarrollar esta actividad, Sí, listo. Ya. Entonces, eso sería todo con respecto a la clase de hoy. Puedes ya desarrollar tu actividad en clase, subirla a la plataforma para recibir su calificación.